No, pero no por el Esa es la frase, no la tenía apuntada y la digo. No, Jean-François Forget, un escritor francés, hablaba de que había padecido el imperialismo del libro de Paul Morand, que obligaban a ensanchar la estantería. No, siempre me convertí a mis lectores por eso, pero sobre todo porque siempre me han dado un poco de pena a mis lectores, porque se parecen un poco a mí. Pero yo he visto que hoy no es así. Mis lectores son mejores que yo, puesto que están aquí. Yo no sé si estaría aquí. Y son mejores que yo oyéndote a ti, Juan Manuel. Porque me pintas mucho mejor de lo que en realidad soy, creo. Bueno, yo llevo por la España biodiversa 10 días explicando esta novela de todas las maneras, en todos los foros, en todas las... donde me llevan. Y yo creo que lo menos que puedo hacer es contaros exactamente lo que creo yo de que es la novela en 5 minutos, igual que hago con esos periodistas que vienen uno detrás de otro, y que vosotros por lo menos, aunque aquí hay algún periodista que los habrá disculpado porque es lector y no le importará, normalmente, bueno, sí, pasan cosas divertidas. Alguien me preguntaba, ¿tenemos mucho tiempo o poco? No, si yo salgo poco de casa, pero cuando salgo no paro. No, es decir, alguien preguntaba el otro día en un chat de estos que también he hecho, que si no me daba mucha pena que mis diarios no estuvieran en la lista de libros de no sé qué, si no hayan hecho célebres. Yo decía que no, que justamente la sustancia en mis diarios y mis novelas está justamente en esta especie de grisura, que si realmente sucediera al contrario, que si yo fuera una persona de cierta notabilidad o cierta publicidad, no podría salir a la calle porque no podría tener la relación que tengo con ellos, que es la del anonimato. Yo puedo llegar a los sitios porque me dejan observar de una manera, por decirlo así, stendhaliana. Yo he visto gente notable que entra en los sitios y que inmediatamente modifica el medio, como esas cosas no biodegradables. Sí, lo modifica además porque además el yo es poco biodegradable, ¿no? Y, o sea, basta que lo pongas en un sitio para que de pronto colonice todo alrededor y lo perturbe. Y yo estoy muy bien, bueno, Juan Manuel lo sabe, vamos todos de menos al rastro, y gracias a que alguna vez... Obviamente ya tienes ahí un club de fan por lo resto, pero son iguales o peores que nosotros. No pasa nada. A veces, por ejemplo, esto se altera cuando alguna vez una amiga de Juan Manuel y también mía, como la exministra de Cultura, se nos ha apuntado, porque entonces hay un pequeño revuelo, porque no se puede ir con un ministro al rastro. Ya no lo era. Pero si se ha sido ministro durante por lo menos mucho tiempo, hay una cuarentena, que no sé, hasta que alguien se olvide de eso. Entonces no se puede, no puedes ir a los sitios porque inmediatamente todo se modifica, porque la gente ya se comporta como delante de un espejo. Piensa que, y es muy humano, porque todos queremos salir mejor, vamos, yo por lo menos, cuando me estoy dando un espejo, siempre pongo cara de ser mejor de lo que soy, y eso le pasa a todo el mundo. Cuando se hace una foto, todos ponemos cara de querer salir un poquito mejor, nadie quiere salir un poco. Bueno, pues esto es un poco lo que es mi literatura. De modo que Juan Manuel lo de los sitios, da igual. No, voy a hablar de la novela. Decía que, bueno, todo lo que le he contado en estas ruedas de prensa, lo menos que puedo hacer es repetiroslo, porque, bueno, pues por referencia y porque habéis venido y porque es un libro en el que creo mucho. Es el libro que más me ha costado escribir, lo he escrito durante 5 años, era un tema peliagudo. Juan Manuel lo ha dicho muy bien, el arranque es el arranque de la historia esta de una chica muy guapa, muy inteligente, que fue luego musa de la transición y que se enamora mala hora de un muchacho que es hijo de Sorano Senior, y cuando los padres probablemente dejan que esto se estropee, ese noviazgo se estropea, anuncian la boda, y cuando anuncian la boda la madre llama a la hija y dice: no te puedes casar con él porque compartís el mismo papel. Esta es una historia que conmocionó, corrió obviamente como secreto por todo Madrid, todo el mundo compadeció a los amantes, se vivió como una tragedia y los amantes acataron exactamente lo que tenían que acatar, que es el principio del tabú de incesto. A mí me pareció que la historia era una historia hermosísima. Como toda historia extrema, me parecía que no tenía un final adecuado, que probablemente esos amantes, si hubieran sido personajes de carácter y no personajes de destino, habrían llevado, como esas figuras mitológicas, habrían llevado
haciendo caso omiso a las leyes del Olimpo y de los reyes de la cultura, habían llevado ese amor mucho más lejos que se habían amado. Mi novela es así en parte, y no es así. Es así en parte porque el sustrato es exactamente el incesto, pero no es una novela de incesto, no es una novela sobre el incesto, desde luego, ni mucho menos es una novela que apologue el incesto, es una novela sobre la vida, es una novela sobre el amor de dos personas que deciden algo tan sencillo como, primero, acatar algo que no pensaba que iban a suceder, y son personajes de carácter y no de destino. Ellos estaban llamados a no conocerse nunca, a no verse nunca, porque justamente el destino como hermanos no les tenía reservado ese final, y deciden algo que es muy hermoso, que es llevarlo a cabo. Llevarlo a cabo sin culpa, sin remordimiento, y llevarlo a cabo sobre todo con una cierta alegría y con una cierta reivindicación y afirmación de la felicidad. De la misma manera que en el siglo XIX, que es verdad el siglo de las grandes novelas, esta novela se plantea como un límite de la libertad. Es decir, no hay amor absoluto sin una libertad absoluta. Pero a diferencia de las novelas del siglo XIX, en esta el hecho amoroso se vive, como decía, sin culpa. Así como en el XIX, todos los grandes novelistas, cuando narran exactamente los límites del amor en el XIX, que no son otros que los del adulterio, hacen culpables a las mujeres de eso que se llama el delito del adulterio. Y no solamente las hacen culpables, sino que son la mano ejecutora de la sociedad. Todos los novelistas acaban matando a las adúlteras. Madame Bovary muere envenenada, Karenina muere en el tren y Fortunata muere de sobreparto. De modo que los propios novelistas actúan un poco como correa de transmisión de la sociedad. Hacen pagar a estas heroínas